Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una entrevista cruzada con dos amigos, dos personas que saben mucho, que respeto mucho. Aquí estamos con, primero las damas, Maybor Petit, periodista venezolana, americana, una genia, una de las personas más valientes en el periodismo de la región. ¿Cómo estás, May? Un gran placer, Karina, estar contigo y con toda tu audiencia y también con Guillermo que nos acompaña. Claro, lo iba a presentar, el galán. El galán de los... Sí, porque ahora se volvió famoso y anda por todos los canales. Guillermo Laferrier. ¿Cómo andas, Guille? Uf. Hola, ¿cómo andás, Seguís Karina? siendo Maybor, un un gurí de gusto estar con Paraná. las dos. Soy un pobre niño de Paraná, acá en la ciudad, Exactamente. nada más. Amigos, ustedes son de las personas que más saben lo que está pasando y tienen una conciencia real y no se meten en ni en fake news, ni en manipulación, ni en operaciones de comunicación. Al mes y pico de lanzada la invasión de Rusia sobre Ucrania y de este conflicto que tiene en vilo al mundo, cada vez sabemos menos. Es algo impresionante. Cada vez tenemos menos idea de qué es lo que está pasando en el frente, cada vez las posiciones en las comunicaciones en contrario se vuelven más manejables y en la medida en que esto va perdiendo un poco de interés general en los medios, bueno, ya directamente la nebulosa es absoluta. Maybor vino hace pocos días, estuvo en el frente, estuviste, Maybor, viviendo lo que se estaba, precisamente lo que se estaba viviendo en la frontera y después en Ucrania. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo llegaste? ¿Con cuánto miedo llegaste? Bueno, acuérdate que cuando decidimos ir a cumplir una serie de asignaciones y trabajos en Ucrania y en la frontera en Polonia, hablamos y te dije que cuando uno atraviesa todo el proceso que vivimos los venezolanos, el miedo parece que está como que metido en una canastita, te olvidas de él, ¿no? Llegamos con unas expectativas y quiero confesarlo, con información que no era real sobre lo que estaba pasando en Ucrania porque la teníamos de los medios de comunicación, esencialmente los corporativos de acá de los Estados Unidos, particularmente de Nueva York. Llegamos con, por ejemplo, unos conceptos, claro que habíamos leído un poco de historia de cada uno de los personajes, de los actores, del proceso, etcétera, todo lo que venía ya no solamente del siglo pasado, sino de los siglos anteriores y particularmente lo que pasó en el 2009, en el 2014 en Ucrania con la intervención rusa. Pero al llegar allá teníamos un concepto más o menos de que el ucraniano común y corriente tenía pues un gran aprecio por el presidente, a pesar de todo lo que había ocurrido con Zelensky en años anteriores. Pero no fue así, fue una especie de shock cuando empezamos a hacer preguntas. Nosotros fuimos con un equipo, estábamos haciéndole preguntas primero a los que pasaban la faja fronteriza y luego adentro en las ciudades más complicadas y pues empezamos a entender que todo forma parte de una especie de gran marketing político y de desinformación, porque el ucraniano común y corriente a lo que le tocábamos el tema nos decía, por ejemplo, que ellos lo que querían era paz, era vivir en tranquilidad y el gobierno de Ucrania se había puesto primero a robar fondos públicos, luego a hacer acciones que no tenían nada que ver con los objetivos y las funciones por las cuales él estaba allí como presidente, y luego pues le aplicaban al señor Zelensky algunas interferencias para primero evitar la guerra y luego para pararla, ¿no? Entonces eso nos llamó muchísimo la atención. Otro aspecto es la situación en la que se encuentran los ucranianos, los que se movían internamente y los que salen del país por los ataques rusos. Entre ellos tuvimos oportunidad de conversar con varios que nos decían que a pesar de que tenían trabajo, no podían pagar sus cuentas. La inflación, el desorden económico que hay en Ucrania y la grave crisis heredada por muchos años de gobierno hacen que el ciudadano común y corriente no pueda pagar sus servicios, no pueda comprar comida. Ucrania es un país pobre, un país que pues ha sufrido una serie de problemas ya desde el punto de vista estructural
y eso lo están sufriendo los ucranianos. Por eso nuestra gran solidaridad con ese pueblo que no solamente ha sufrido, sino que está sufriendo y que no cree en las instituciones, y eso es un gran problema. Ahora bien, lo que es la actitud de Zelensky, que ha sido apoyada por un grupo importante de la sociedad ucraniana, hace que en Occidente entonces se le perciba como un héroe. Ciertamente muchos apostaban a que Zelensky iba a huir en las primeras o 2 semanas del ataque, pero no ha sido así. Se ha mantenido con el soporte, obviamente, de lo que son, primeramente Estados Unidos, porque hay que destacar el papel de Estados Unidos en esto. El apoyo que ha tenido de la administración de Joe Biden es a veces exagerado, y también de la Comunidad Europea. Muchos apostaban a que la NATO no iba a unificarse y que Putin iba a lograr sus objetivos estratégicos en poco tiempo. No ha sido así. Entonces, la gente dentro de Ucrania, y sigo contándote con lo que vimos, es que ellos creen que a pesar de que en Occidente se le está ayudando al pueblo ucraniano, ellos consideran que eso no es suficiente porque se ha vendido un poco más allá y se le ha negado la información, como por ejemplo de que la OTAN no puede directamente intervenir, y si lo hace, pues las consecuencias serían un poco más graves para el país, para los ciudadanos que están allí y para la estructura de la sociedad. Entonces, eso no se lo dicen, se plantea es lo que es la propaganda, es decir, la gente dice, bueno, que no haya lo que es la zona de vuelos, que se suspenda la zona de vuelos, pero eso tiene una consecuencia, y la consecuencia no se le explica que Occidente no quiere apoyar a los ucranianos en esta solicitud. También muchos pedían que, bueno, que se cediera y que se participaran los miembros de la OTAN en la ayuda a las fuerzas ucranianas, pero no explicaban que eso tampoco podía ser. Ucrania no es miembro de la NATO, de la OTAN, y tampoco pues se podría hacer, ya que si se hace, entonces la situación se pondría un poco más compleja. Es decir, la desinformación opera internamente y externamente, el mecanismo de propaganda, pero lo más increíble que nos está dejando esto es el tema del marketing político y la comunicación política de los líderes. Si contamos lo que es el relato que se ha impuesto a nivel internacional, podemos decir entonces que Zelensky ganó, porque tiene una imposición de relato importante que ha sido fortalecida por todo lo que son los medios de comunicación y las redes sociales. Y en esa batalla entonces Vladimir Putin habría perdido porque su comunicación no ha sido la más eficaz en ese sentido, y ha tenido también pues las limitaciones producto de todo lo que se ha generado como mecanismos de sanción. Pero el ruso que vive en Ucrania, compartimos con mucha gente que es rusa, ucranianos, y el ucraniano percibe entonces que ellos están en el foco de dos actores malos. Aquí no hay héroes, no hay gente buena, sino dos actores malos, dos actores que no están en coincidencia con los intereses de la sociedad. Incluyase Vladimir Putin, que es un invasor, un dictador que vino a agredir a Rusia, y el presidente Zelensky, que no entiende los mismos intereses y que no trabaja a favor de los propios intereses. Pero por otro lado, también está algunos adeptos del señor Zelensky que plantean y destacan obviamente todo el tema que es la valentía, el haberse quedado allí, y recuerdan mucho. Mira, una de las entrevistas, Karina y Guillermo, que más me impactó, fue un familiar, de hecho era la esposa de una de las personas que están presas en Ucrania por opinar diferente. Y eso también hay que destacarlo, porque es que si vamos a quitarnos la desinformación, ahí hay gente que está presa porque opina diferente al gobierno. Ahí hay gente que está presa, y hay incluso medios de comunicación que han sido acosados porque no informan lo que el gobierno dice. Entonces, en algún momento dentro del caos que vive y que caracteriza a Ucrania, y todo lo que es el proceso que se ha dado de los partidos políticos con unas características que no son de Occidente, y el mecanismo de forma de gobierno que tampoco representa a la Comunidad Europea. De hecho,
Ucrania, para pasar a ser parte de la Comunidad Europea, tendría que revisarse todo lo que son las estructuras desde el punto de vista político, jurídico más que todo, porque en ese momento, si no hubiese llegado la invasión rusa a Ucrania, entonces Zelensky estaría en graves problemas internos porque hubo un abuso de poder y una serie de acciones que se acometieron desde el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Pero adicionalmente a ello está el tema de la oposición que se estaba organizando para pedirle cuentas a Zelensky porque hay una parte de los partidos políticos que están castigados. Todo esto estaba ocurriendo antes de que Vladimir Putin entrara, invadiera, y eso fue prácticamente la guerra entre los beneficios que trajo, que la guerra no trae beneficios a nadie y el destrozo es total, es que Zelensky se salvó de un escrutinio público, de un escrutinio y de un señalamiento que tenían los opositores del gobierno que no estaban satisfechos con el papel que estaba cumpliendo, y también los ciudadanos que estaban en una aguda crisis económica, y ahora pues la situación se les multiplicó, no solamente eso, sino que expandieron a nivel de todos los vecinos. Nosotros estuvimos en refugios en Polonia, estuvimos viendo los huérfanos, o sea, es un verdadero problema para los vecinos. Nos contaban hace un rato, por ejemplo, el tema de la grave crisis que vive las finanzas públicas en Polonia, porque está recibiendo casi 3 millones de personas que no estaban involucradas, no formaban parte de los requerimientos y las necesidades de los polacos, pero que tampoco aparecen en el presupuesto de cada uno de los gobiernos de Varsovia, el de Cracovia, etcétera. Ahí no hay presupuesto para atender todos los inmigrantes, todos los refugiados. Y Europa, a su vez, la Comunidad Europea tiene toda una serie de requerimientos para el gobierno polaco para soltar la plata. Entonces, estamos en un gran problema que hay que verlo con un foco diferente, porque cuando uno se va para allá, uno ve, no, es que Occidente está ayudando y que todo está chévere. No, 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 no. Muchas personas, la mayoría son niños, menores y personas de la tercera edad. Y otro aspecto importante que no podemos olvidar es que en Ucrania, aparte de todos los males que tiene y de Putin y de la guerra y de la matanza, etcétera, allí operan diversos carteles y grupos del crimen organizado transnacional. Y en estos momentos, la guerra, la invasión, es aprovechada por esos grupos de crimen organizado, no solamente para incrementar el número de trata de blancas, de niños. Allí operan todos los carteles que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo me sentía en un momento en que estábamos lidiando con una especie de Venezuela, pero con nieve. Una Venezuela de aquel lado, una Venezuela donde ahí las organizaciones criminales son los que tienen el poder real. Y allí pues esos grupos hacen lo que mejor les venga en gana, incluyendo tener posiciones de mando en gobierno, en política, y esto está muy mal. Esto lo está sufriendo la gente. Por eso que yo cada vez que veo un ucraniano siento que hay que apoyarlos. El pueblo ucraniano está sufriendo por dos bandos y también ha mostrado una valentía y una capacidad de resiliencia increíble. Y lo vi en varios grupos, en varios sectores sociales, y también con los extranjeros que viven en Ucrania, que quieren luchar por recuperar el país, uno, por reconstruirlo y también por mejorarlo, porque estaban viviendo una tragedia y la guerra les multiplicó la tragedia, tal vez como a la enésima potencia. Claro. Guillermo, vos estás explicando, dale, pregúntale, tenemos a Maybor para sacarle Le quería hacer, el jugo. sí, quería hacerte dos preguntas, Maybor. En general, la gente que es refugiada en una guerra va escapando no solamente del enemigo, sino que muestra cierta desconfianza hacia sus autoridades del país que es invadido, de que puedan controlar. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es si los ferrocarriles que van de Ucrania hacia Polonia, si tienes conocimiento si está funcionando eso o no. Cuando regresé estaban funcionando, y estaba funcionando también el sistema de trenes. Incluso todo lo que es la parte de la faja fronteriza
podían entrar y salir. Claro, había cola, había un tráfico enorme, producto de que ellos tenían que cerciorarse tanto para salir de Polonia y entrar a Ucrania, que es prácticamente un paso, y viceversa, el hecho de la seguridad, es decir, que no viniesen dentro de los vehículos personas que fueran a atentar contra la seguridad de Ucrania o viceversa. Esto es importante porque hay mucha gente que pensaba que estaban prácticamente incomunicados, ¿no? Y de hecho no se les pide nada a los ucranianos para entrar a Polonia, pasan las familias completas. Hay otro fenómeno que es que hay gente que va, huye, pero regresa. Conversamos con muchos de ellos, porque hay gente que pensaba que las condiciones de ser refugiado eran mejores, y cuando llegaban entonces era terrible. Hay que recordar que también el clima no ayuda mucho. Muy probablemente vaya a mejorar ahora, pero cuando estábamos allí, pues las temperaturas heladas, la nieve, etcétera, no era fácil para los refugiados y tampoco para los polacos buscar espacio para que toda esta gente durmiera, ¿no? Entonces se habilitaron sitios que no tenían las condiciones necesarias para ello, ¿no? Los refugiados, muchos de los que hablamos, te puedo decir que tal vez la mayoría quería regresar, pero quería regresar en otras condiciones. Ellos pensaban, por ejemplo, y esto forma parte tal vez de las expectativas que se le está vendiendo a los ucranianos, que cuando ellos regresen va a haber una lluvia de ayuda internacional que va a permitir la reconstrucción desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, etcétera, pero también una visión de que el país va a mejorar, es decir, de que Ucrania va a salir fortalecida porque dio la batalla, porque la gente demostró que son valientes, porque saben que es importante la soberanía del país, no pueden aceptar que ningún intruso vaya a cambiar las reglas del juego, etcétera. Pero por otro lado, también hay mucha gente que piensa y dice, bueno, esta es la oportunidad que yo tengo de vivir en Berlín, porque por supuesto que Polonia no es un país rico, o sea, de hecho es uno de los más pobres de la Comunidad Europea. Entonces, a pesar de que se quedan allí porque no quieren, no tienen el futuro claro, no saben exactamente qué es lo que va a pasar con ellos, también hay mucha gente que dice, bueno, nos vamos para España, nos vamos para Francia, nos vamos para allá, y aprovechamos la ayuda que se está moviendo en otras economías que estén mucho mejor que la polaca. O, por ejemplo, la de Moldovia o la de cualquier otra zona de las que limitan con Ucrania, que tienen unas condiciones más o menos parecidas a las de Ucrania. Es decir, donde hay pobreza, donde no hay trabajo, donde hay inflación, donde no hay servicios públicos de buena calidad. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, en donde está la zona del conflicto que es cercano a la capital de Kiev, o por ejemplo en la zona que va hacia el Donbass, etcétera, las condiciones de allí no son las más óptimas desde el punto de vista de la seguridad personal, de la economía, de la producción, etcétera. Hablamos, por ejemplo, con mucha gente que nos decía, y esto nos abrumó porque nos recordó el caso de Siria, que ellos llegaba un momento en que todo el dinero que ganaban no les permitía pagar la factura, por ejemplo, de la electricidad. Entonces dejaban caer muchas facturas de electricidad o muchas facturas de servicio que no podían pagar. Entonces venían los oligarcas, que ahí operan más o menos como en esa misma línea, y les ofrecían préstamos para pagar las facturas vencidas. Entonces tomaban el préstamo, pagaban las facturas vencidas y quedaban igual, pero con una deuda extra, que era la deuda porque los impuestos eran carísimos, lo de esos préstamos que estaban ofreciendo para cumplir simple y llanamente para no morirse de frío en el invierno. Es decir, es caótica la situación y es un desorden. Y bueno, yo les digo que en un momento de tanta colapso, parecía que estábamos en una Venezuela con nieve, y esto es terrible porque estamos defendiendo la libertad y la democracia, estamos defendiendo lo que es la soberanía de un país. Nosotros creemos que ningún país tiene que ir a otro país a cambiar las reglas, etcétera, pero en el fondo
estamos observando que lo primero que tenía que haberse hecho desde hace ya mucho tiempo, no esperar ahora que llegó el momento de la crisis, es proceder con unas reformas que le permitieran a los ucranianos gozar de un buen gobierno y gozar de un gobierno que les permitiese todo lo que establece el modelo que se quiere copiar, el modelo que se quiere adoptar, que es el de Occidente. Pero en estos momentos no hay ni lo uno ni lo otro, a pesar de que las autoridades están pro Occidente, pero la población está como que a la mitad y nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar allí. Y ahora, bueno, las cosas se están poniendo peor cada día y la sociedad ucraniana está sufriendo. Los niños, vi y prácticamente el dolor me tocó de ver tanto niño con tanto trauma que se venía acumulando. Muchas abuelitas, muchos abuelitos, mucha gente que tenía 18 años que se quería escapar, que no quería morir en la guerra porque no tenían experiencia en el manejo Eso de... te quería consultar. Hubo, sobre todo al principio, bastante información de gente que no quería ir a la guerra y se escapaban y eran maltratados, torturados. No sé hasta qué punto esto era real o no. Y también la información de que se había armado a la población civil sin instrucción. ¿Eso lo llegaste a ver? ¿Tenés notificaciones de qué es lo que pasaba? Porque, digamos, lo hemos hablado mucho con Guillermo, que posiblemente agrandara el problema más que solucionarlo. Bueno, no vi los training o los sistemas de entrenamiento, pero sí hablé con muchas personas, sobre todo jóvenes que, por ejemplo, llegaban a Polonia y iban a cumplir 18 años, le faltaba una semana, 3 semanas, un mes, etcétera, y la familia no quería dejarlo porque era un niño que estaba yendo a la escuela, etcétera, etcétera, y no tenía la formación para ir a enfrentarse a un ejército como el ruso, ¿no? Entonces, esto nos llamó mucho la atención. Había muchos padres que no estaban de acuerdo porque los muchachos que iban a cumplir 18 años o 20 o 22 no tenían la formación. Sin embargo, hay otros grupos que sí van recibiendo entrenamiento y nos han contado, por ejemplo, hablamos con un chico que estaba recibiendo entrenamiento desde el año 2018, cuando ocurrió lo que pasó en el 2014 con el tema de Crimea y luego con lo de los movimientos en el Donbass, que eso no es nuevo, eso es muy viejo y ese problema viene germinándose allí desde hace muchos años. Allí habían grupos que pertenecían como a unas patrullas, yo los entendí que eran como una especie de colectivos, que tenía el mismo gobierno de Zelensky, tenía primero el antiguo gobierno y luego el de Zelensky los mantuvo, pero son como grupos más o menos como milicias o colectivos, y allí hay un entrenamiento. Y por otro lado estaban los que ellos querían que se quedaran, no importa que no tenían o no entrenamiento, podía ser una persona que, no sé, que tenía 30 años y que nunca había agarrado un arma. Todos ellos porque los hombres eran los que se tenían que quedar o los que se tienen que quedar de acuerdo a la petición del gobierno. Hay unas mujeres que se ofrecieron, pero no todas las mujeres, porque hablamos con muchas mujeres que dijeron, bueno, nosotros estamos dispuestos a defender a Ucrania, etcétera, etcétera, pero tampoco tenemos, o sea, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, hay mamás, hay personas que tienen responsabilidad, etcétera, y no estaban muy claras cuál era la función que ellos iban a tener si se metían a una milicia, ¿no? Creo que ahí hubo una elevada relato de nacionalismo de mucha gente, pero cuando llegaban al llegadero, pues la cosa no era tan sencilla, ¿no? Porque no es fácil enfrentarse a unas tropas que están formadas y tampoco es fácil, por lo menos en mi caso, si me toca a mí a usar un arma, yo no la voy a poder usar, entonces por supuesto que voy a hacer carne de cañón, como muchos otros que no tenían tiempo y entre el nervio y lo que es la psicosis que te genera las bombas, los ataques, etcétera, una guerra, pues es muy difícil concentrarse para aprender a hablar, a manejar un armamento, ¿no? Lo decían mucho. Y bueno, por supuesto que la mayor parte tenía miedo, tenía indignación, tenía dolor y tenía una enorme frustración de saberse que, pues, que no estaban perdiendo el país, ¿no? Nosotros, como te digo, Karina, Guillermo, nosotros perdimos el país. Entonces yo sé el dolor que ellos sentían cuando uno se sabe que te quedas en el mundo sin patria
ellos cuando pisaban suelo polaco entendían la diferencia que era vivir en tu país, en tu tierra, y salir para ser un problema para otro gobierno. Eso lo sabemos los venezolanos y lo sabemos todo aquel que ha pasado por un sufrimiento como este, una experiencia tan espantosa. No tener patria es terrible y por eso muchos ucranianos decidieron devolverse y bueno, ver qué pasa, ¿no? Muchos decían, yo me regreso a ver qué pasa. Y hay otros que por razones de familia o de salud, etcétera, pues ni modo, se tienen que quedar. Y ahí están, pues, siendo una carga pública para otros gobiernos, ¿no? Una enorme solidaridad, porque le puedo decir que eso es una de las cosas que más me reconcilió con la humanidad, ¿no? Grados de solidaridad de toda Europa, de todo el mundo. Conseguí gente maravillosa de Israel, de Francia, de Alemania, de España, muchos españoles que se dedicaban no solamente a recoger entre ellos para llevar comida, para llevar medicinas, etcétera, sino que hasta le hacían paella a la gente que venía con mucha hambre de pasar días sin comer, ¿no? Entonces, creo que un aspecto tal vez humano, bonito, que nos reconcilia con el ser humano, es esa enorme solidaridad de la gente para con el que necesita, para el débil. Y ese en estos momentos el ucraniano, por eso estoy muy enamorada del pueblo ucraniano, porque experimentó, siente, sabe qué es lo que está pasando en su ser internamente y eso lo identifica con muchos otros víctimas de conflicto, ¿no? Tenemos el caso de Siria, que lo podemos analizar en otra oportunidad, Claro. las huellas que dejó. Las huellas que dejó, las huellas que sigue dejando, cómo trastornó todo el panorama geopolítico y sigue ocurriendo, porque es algo que la gente piensa que no está, que ya está, que esta es la guerra que está pasando. Guille, vos. No, cuando Mario hablaba del fracaso del político de la Unión Europea para asistir a Polonia, me hizo acordar cuando años atrás, ¿se acuerdan? Italia recibía las olas de refugiados del Magreb, ¿no? Italia tenía que meterlos en algunas islas del Mediterráneo y se quejaba de que Europa, el gobierno europeo, digamos, no le pasaba nada, ni un peso para atender eso, y ellos ponían el esfuerzo en todo esto, ¿no? Y veo que muchos años después esta tendencia sigue, lo que sorprende también. La otra reflexión que iba a hacer es que esto que acabamos de escuchar, cuando lo vean algunos argentinos, se van a sorprender y van a decir nos están engañando, porque el discurso que hay en Argentina es de un pueblo ucraniano feliz con su presidente, al cual tiene una gran devoción, que el tipo es Winston Churchill, renacido en el siglo XXI, conduciendo a Ucrania a la libertad, y que Europa es toda solidaria y está atendiendo todo el esfuerzo para atender a los... ¿no? Es una cosa, eso es muy chocante esto, de verdad. Muy chocante porque ese relato también figura entre nosotros. Creo que es a nivel mundial esto que nos ha pasado, el infantilismo de necesitar tener un bueno, 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 un malo, 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 impide comprender los hechos, impide tener un buen diagnóstico, impide además tener una perspectiva más o menos superadora de lo que estamos viviendo. Vos llegaste a ver, digamos, las zonas que están ya casi en control de los rusos. ¿Tienen una resistencia cívica o al contrario, los estaban esperando? Había una resistencia cívica y de hecho, pues muchos de los grupos que pues hacían frente, esos sí tenían un cierto grado de formación, porque así pues nos lo dijeron no solamente testigos directos, sino también indirectos. Es decir, que ahí había grupos de reservistas, de milicias que hacía frente a lo que estaba pasando en el Donbass, que yo creo que es un tema bastante complejo que pues no se puede tratar así a la ligera. Aquí también hay que entender que esto no es una película de Hollywood, no es una película donde hay un bueno, un superhéroe, un Marvel que sale a defender a todos, un Superman, y el malo que hay que acabar.
aquí yo creo que estamos frente a dos malos, pero dos malos muy malos. Dos malos muy malos porque ambos no tienen una línea de identificación directa con los intereses de la mayoría, los intereses de la gente. Y entonces cuando estamos frente a un escenario así, que está manipulado, y nosotros entendemos que los medios corporativos, etcétera, han hecho de esto una especie de película de Hollywood, pero como no es una película de Hollywood, en realidad, esto tarde o temprano, el relato impuesto va a caerse. Y va a caerse porque tarde o temprano esta guerra va a terminar. Por ejemplo, todo se da por hecho de que todos los crímenes, y esto es muy difícil, estuvimos hablando por cierto esta semana con dos expertos de la Corte Penal Internacional y ahí entendimos la dificultad que, bueno, nosotros tenemos el caso de Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad reconocidos por la ONU y ahí está Maduro más feliz que nunca violando los derechos de los venezolanos. Cuando el relato se impone desde el punto de vista de la opinión pública, o sea, los rusos llegaron y mataron a 500. Eso no quiere decir que los investigadores que van a hacer investigaciones objetivas, que necesitan hacer análisis forense, testigos, etcétera, etcétera, vayan a llegar a esa misma conclusión. Porque una de las cosas difíciles que nos han dado estos expertos es hasta qué punto probar quién cometió el crimen. Hay dos autorías, la autoría física, que fue el que mató, más la autoría intelectual. Pero eso en una corte tiene que ser probado, y probado más allá de la duda razonable. No puede entonces ponerse como una evidencia un relato mediático, tiene que irse más allá, es una investigación profunda. El fiscal Karim Khan tiene que decidir dentro del marco de la investigación que se va a hacer, si eso va a ser una escala media o una escala baja o una escala alta. La escala baja o la escala media son tenientes coroneles del ejército, etcétera, de mediano rango. Y la escala alta estamos hablando ya de generales y de altos niveles, incluyendo al mismo Vladimir Putin. Pero como lo dijo el fiscal, el que cometió crimen, lo cometió y no importa de qué bando sea, lo tiene que pagar. O se va a hacer un trabajo para que lo pague. Es decir, si mucha gente cree que no es posible sentar a Vladimir Putin en el banquillo de los acusados, porque para eso tendría que caerse el régimen, que no se sabe, nadie sabe si se va a caer o no. En todo caso, Joe Biden quiere que se caiga, hay mucha gente que quiere que se caiga el régimen, pero no sabemos qué va a pasar internamente en Rusia y si realmente eso se va a caer o no, porque de acuerdo a muchos expertos en Rusia, también el modelo implantado por Vladimir Putin no es fácil que se caiga así porque alguien viene en Estados Unidos, en Washington, y diga que se caiga. Es otra cosa. Nosotros tenemos la experiencia que quiero que la gente piense un poquito más allá de las emociones de Bashar al-Assad. A Bashar al-Assad se le acusó de haber usado gas sarín contra la población civil, contra niños. ¿Ustedes se acuerdan? Las imágenes espantosas que mostraban. Y hasta el momento, ¿ustedes han visto que Bashar al-Assad esté en el banquillo de los acusados? Eso hace ya tiempo. No. No va a estar. Nicolás Maduro. ¿Ustedes han visto que Nicolás Maduro tiene preocupación de ir a la Corte Penal Internacional? Ninguna. O sea, de hecho está negociando con Estados Unidos ahora y le están lavando la imagen. Entonces, tenemos que entender que es muy difícil la aplicación de la justicia en los términos que está estudiándose y que se está analizando. Y otra cosa muy importante que a veces cuesta creer porque nosotros estamos muy apasionados y obviamente tenemos que estar apasionados por las cosas, pero una cosa es estar apasionado y otra cosa es llegar a un nivel de ensoñación, de creer todo lo que te dicen, porque no es verdad. Y eso va a generar frustraciones, más frustraciones, más frustraciones. La agenda mediática y el discurso que está en estos momentos, la narrativa oficial, es Ucrania. Aquí no se habla de más nada, nosotros queremos escarbar otro tema, no, es Ucrania porque es Ucrania. Y está muy bien que sea Ucrania, porque el pueblo ucraniano está sufriendo, pero hay que ver el problema en una perspectiva real y no al estilo hollywoodense, porque esa es la que va a generar frustración. Porque cuando se vayan a distribuir las responsabilidades, si se hace de manera objetiva
Y si hace algún día, estas investigaciones a veces se tardan décadas. Décadas, tal cual. Décadas. Es decir, que a lo mejor ninguno de nosotros va a ver nada. O verán aquellos niños que lograron sobrevivir de la guerra. Vimos muchos. Entonces, nadie sabe, pero son décadas. El fiscal Karim Khan dice, vamos a hacerlo, pero hay una cola ahí, ¿no? Porque, y a Bashar al-Assad, ¿qué le van a hacer? O a Maduro, o a cualquier, a Lukashenko, al otro. O sea, al régimen de los ayatolas. Al régimen de los ayatolas. Entonces, no, pero recordemos que Putin tiene armas nucleares, ¿no? Pero digo, antes de llegar a la corte, ¿no? Pero en fin, sí. Pero exactamente no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que preveemos que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió con Rusia o con Venezuela. Venezuela ya hoy en día nadie la nombra, salvo que sean los demócratas para ir a buscar petróleo allá. Irán, o sea, peor, porque Irán en estos momentos está siendo considerado para sustituir el petróleo ruso, es decir, salir de un criminal para cambiarlo por otro. Una vergüenza. No es una solución, definitivamente, no es una solución, pero eso es lo que se está planteando acá. Y lo otro es que esta guerra de Ucrania, o este conflicto bélico de Ucrania, lo vamos a pagar toditos. Menos los que cometieron los crímenes. Porque lo vamos a pagar, ya lo estamos pagando en la inflación post pandemia, que dale que ya la había dejado mal y que los gobiernos habían demostrado una incapacidad para manejar la gobernabilidad. Pero ahora la vamos a pagar el triple. Con la gasolina, con los fertilizantes, con el trigo, con etcétera. Con los granos. También es eso, ¿no? Porque todavía, o sea, llevamos muy poquito tiempo de guerra como para sentir la falta, pero que no lo sentimos ahora, pero más tarde o más temprano va a pasar, de un país que no está produciendo como producía y era uno de los graneros del mundo. Pero fíjense la desinformación, ¿no? Aparte de otra cuestión también que produce Rusia, que son minerales críticos para industrias de alta tecnología de Europa e inclusive de Estados Unidos, ¿no? Pero hoy en la Argentina hubo medios que decían que a pesar de la guerra, Ucrania estaba exportando de una manera impresionante su producción de granos. Cuando no es lo que está pasando. La salida de granos de Ucrania es por el lugar, es Odessa, y está la flota del Mar Negro rusa controlando eso. Yo no puedo comprender esa falta de criterio, pero tal cual. Es que hay un problema, Guillermo, y es que si el objetivo de Putin era desorganizar más de lo que ya estaba desorganizado Ucrania, lo logró. Sí. La estructura no opera y allá está todo el mundo pendiente, aunque hay unos pueblos no, tal cual. que están funcionando como si fuera normal, pero en las zonas de conflicto hacen que el gobierno no esté gobernando. El gobierno está ocupado de defenderse, este señor Zelensky hace discursos comunicación. Pero exacto, pero no está gobernando. El ministro no está gobernando, el otro no está gobernando porque el gobierno está en un proceso de juntar esfuerzos para defenderse y para buscar armas y fondos, que es la tarea que ellos tienen en estos momentos, y que por cierto hay muchas otras personas, expertos, que nos han dicho, recuerden lo que pasó con Siria, no hemos aprendido la lección que nos deja Siria, no la aprendimos. No. La lección que nos está dejando otros procesos similares a esto, como el de Afganistán, no se aprendió. Entonces, esto es el resultado y las consecuencias nefastas de esta guerra. En estos momentos son los ucranianos los que están sufriendo, y también los rusos. Meibor, recuerda también, perdón, y Karina, recuerden cuando Obama trazó una línea roja diciendo, a propósito de la guerra en Siria, de si los sirios utilizaban armas químicas, ¿no? Y que si eso iba a ser el límite para que Estados Unidos hiciera tomar acciones decisivas en Siria. Por supuesto, los sirios utilizaron armas químicas, como venía comentando Meibor hace poco tiempo atrás. ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada. ¿Y qué se afectó con eso? La credibilidad de Estados Unidos. Voy a esto. ¿Qué credibilidad va a poder tener Estados Unidos si a resultado de esto, y que la necesitamos que tenga
credibilidad de Estados Unidos, para nuestra libertad individual a largo plazo, si fracasan en impedir que Rusia gane en esta guerra. Porque la realidad de todo esto es que está Ucrania peleando sola, sin el equipo necesario para poder vencer a los rusos, sin la capacidad para sacarlos. No sé, porque el gobierno de Estados Unidos se ha encerrado en esto también, porque ha fijado también una meta altísima, que es que se vaya Putin, que sacarlo de todos lados, no hay ninguna negociación con él. No sé cómo van a hacerlo, sinceramente no lo sé. Yo tampoco sé, porque pues, el panorama se extiende, ¿no? Y se complejiza en la misma medida en que el proceso avanza. Aquí nadie sabe cuándo va a terminar, qué es lo que está pasando. Karina lo decía al principio de este programa, la desinformación es bárbara y no se puede dar, por cierto, única y exclusivamente un solo relato, que es el que sale de Kiev. También hay algunos otros elementos. Hay mucha gente que dice, bueno, Putin ya está acabado, ya las sanciones lo mataron, ya busquemos una especie de féretro que allí vamos a lograr meter a Putin en el cajón. Pero yo no sé si eso será verdad, no sabemos, tenemos que esperar que produzcan los eventos, porque por un lado sale Washington diciendo que a Putin no le dicen la verdad, y por otro lado salen los de allá del Kremlin diciendo que sí le dicen la verdad. Por un lado sale una versión y por otro lado sale otra, solo que para enterarse de la otra es un enredo, porque ahora pues no hay vías para enterarse de la otra, que dicho sea de paso, ya era propaganda. Entonces hay que entender ciertamente que esto es un problema extremadamente complejo, donde hay una serie de actores que tienen intereses particulares. La Unión Europea tiene una posición clara de sus intereses, pero que tampoco están de acuerdo un país con otro, y bueno, obviamente los Estados Unidos también. La guerra es una pérdida para muchos, pero también es ganancia para los que venden armas, para los que están vendiendo materias primas alternativas, etcétera. Y en este caso en particular, que estamos peleando con un monstruo como Rusia, pues ahí está el tema energético, el tema del gas y del petróleo y de los fertilizantes, que creo que son aspectos que van a influir en lo que viviremos a futuro. No Claro, porque solamente esto no se está sabiendo. los rusos, todo el mundo. Claro, esto no se está sabiendo, o sea, todavía no empezamos a vivir la carencia de materias primas, de granos y demás. Queridos amigos, Guillermo y Maybor, para mí es un lujo escucharlos. Insisto, la idea de charlar tenía que ver con romper este panorama en blanco y negro, este exitismo y esta forma en la que nos están vendiendo una guerra como si se tratara, precisamente ustedes lo decían, de una película de cowboys, de una cosa, de un paseo por el parque, de algo que hay, que se puede solucionar terminando con un solo mandatario, como si fuera, que, no sé, algo muy sencillo, cuando en realidad lo que se está viviendo es complejo, es largo, viene para largo, no lo comprendemos bien y además no contamos con esa información. Así que si les parece bien, en algunas semanas los vuelvo a convocar a los dos para charlarlo. Cada uno haga su cierre y les agradezco mucho y nos vemos luego. Maybor, primero, la dama. Bueno, primero quiero agradecerte, Karina, y a Guillermo por la oportunidad que me dan de comunicarme con su vasta audiencia para llevar una versión que muchas veces toca de frente lo que es el relato impuesto, pero que nosotros no podemos alimentar, porque eso fue lo que vimos. Los ucranianos están sufriendo, los ucranianos son la carne de cañón de dos actores malos, y ellos son los que merecen nuestra solidaridad. Por eso le pido a cada uno de ustedes que apoye al pueblo ucraniano, a los ucranianos y también a los rusos del pueblo, que también son víctimas de un régimen. Yo les pido que por favor no caigan en los mecanismos de xenofobia que quieren impulsar otros poderes, porque eso no somos nosotros. Tenemos que darle un crédito, porque la gente de Rusia está sufriendo igual que sufre la gente de Venezuela, porque está gobernada por un régimen que no le importa para mucho el sentido del pueblo. Por eso no caigamos en acusar a los rusos, porque el pueblo ruso, ustedes ven un ruso, tuvo que salir a buscar oportunidad, como los venezolanos,
como los bolivianos, los nicaragüenses o los cubanos. Están buscando una oportunidad, no pueden ser objeto o carne de cañón también. Entonces vamos a abrir el corazón para entender lo que está pasando. Esto es dos colosos, dos poderosos peleándose, y el resto, la gente, la sociedad, los ucranianos y los rusos, están en la mitad y no hayan qué hacer con ellos, sobran. En los intereses de Occidente, en los intereses de los gobiernos y de los regímenes en particular, la gente sobra. Por eso les pido que aparten un poquito lo que es el relato que se quiere imponer y entren en solidaridad directa con la gente que sufre, y no con los relatos que se quieren imponer. Hay dos actores malos y esto no es una película de Hollywood. Así que bueno, encantadísima de estar con ustedes y un gran abrazo desde acá, desde Nueva York. Y a todos aquellos que tienen ese crecimiento espiritual, les digo que se pongan la mano en el corazón y que sueñen con la libertad. Una vez que se pierde, imposible o muy difícil recuperarla. Gracias, May. Guille. No, nada, un placer compartir esta tarde con ustedes dos. Son brillantes, me siento nada mismo. Y toda tiranía es mala. Toda tiranía mala, y las tiranías que son endiosadas, vendiéndolas como líderes de la libertad, son peligrosas también, ¿eh? Son todas peligrosas. Un gustazo y estamos en la próxima vez, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Sigan a Guillermo y a Meibor porque van a encontrar en sus redes, en sus canales, van a encontrar información fidedigna, gente jugada que sabe mucho de lo que está hablando. Es muy difícil si consumimos medios comunes que sabemos que tienen entre la desinformación y la ineptitud, no llegamos a ningún lugar. Así que los invito a informarse por la gente que realmente sabe. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Chao, chao.